Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Depende. Este es un espacio donde hablamos y exploramos que la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, sino que realmente se trata de Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. Y queremos que cada episodio sea una invitación para que vengas a depender más de Cristo y su vida en ti cada día. Hoy vamos a estar explorando el capítulo 4 de este libro, que es ¿Sabes cuál es tu verdadera identidad? Y lo puedes encontrar en nuestra página web, cristosvida.com. Ahí puedes ir a la sección libros y descargarlo gratis. Y hoy vamos a estar basándonos en el capítulo 4, que es el proceso de Dios para transformar tu vida a tu nueva identidad. Sí. Y tal vez te has preguntado, ¿no? Yo sé que tengo una nueva identidad, pero ¿por qué aún sigo eligiendo vivir de mis falsas creencias o de las cosas viejas, de mi antigua identidad? Y es una pregunta bastante válida porque exploramos en los episodios anteriores que ahora en Cristo nos ha sido dada una nueva identidad. No trabajamos para ganar una nueva identidad, así como no trabajamos para ganar una salvación. Entonces es de la misma manera, recibimos la salvación y recibimos una nueva vestidura, como dice Pablo en Efesios, pero ahora ¿cómo? Es que si tengo esa nueva vestidura, si tengo esa nueva identidad, sigo eligiendo vivir desde mi vieja identidad. Y es una pregunta que quizás nos hemos hecho todos al sentir que fracasamos en nuestra vida cristiana. Entonces, si vemos esto, es ¿cómo respondemos? ¿Cómo es ahora comenzar a vivir desde cero, comenzar a vivir a partir de lo que ahora tengo en Cristo? Y es lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores. Entonces hemos creído en Jesús y aunque tenemos una nueva identidad, basamos nuestra vida y decisiones en la vieja identidad. Y quizás pudiéramos empezar dando algunos ejemplos de cómo lo hemos vivido nosotros en nuestra vida, cómo al creer en Cristo y ser salvos, todavía seguimos eligiendo desde nuestra vida antes de Cristo, ¿sí? Desde nuestra vieja identidad, desde quienes nosotros éramos antes, ¿sí? No sé, puedo pensar en un ejemplo muy práctico, que es una persona que antes era pobre y no tenía comida, ¿sí? Entonces vivía siempre con hambre, comiendo muy poquito, apenas para sobrevivir. Y esa persona ahora, de pronto su vida cambia y alguien le da mucha plata como para vivir toda su vida. Y ahora tiene mucho dinero y su refri siempre está llena. Pero ¿sabes qué? Él sigue teniendo miedo de quedarse con hambre. Sigue viviendo como si fuera pobre, aunque en realidad ahora su heladera está llena. Pero ha vivido como una persona hambrienta durante tantos años que sigue sin estar acostumbrado a simplemente ir y abrir la refri para comer. No sabe cómo vivir así. Es un ejemplo. Seguir viviendo como antes cuando en realidad ya no somos quienes éramos antes. Y esto es algo que a mí también me pasó. A ver, yo me acuerdo que a los 17 años fue cuando el Señor abre mi mente y pude ver que por mi condición de pecador yo no podía estar cerca de Dios, no podía relacionarme con Dios, ¿no? Entonces ahí fue como entender mi condición de pecador y ver cómo la obra de Cristo es aplicada a mi vida, ¿no? Y a partir de ahí fue que el Señor ya me perdonó, me salvó, me rescató. Pero sin embargo llegó un momento en que yo sentía que mi vida estaba estancada. Entonces como que sentía que mis oraciones no pasaban el techo, que no estaba descubriendo nada nuevo de Dios, y era como un círculo vicioso, porque yo decía, esto me pasa porque yo no oro lo suficiente, porque no leo lo suficiente, y estaba como en ese círculo. Entonces me esforzaba por tratar de agradarle a Dios, por servir en la iglesia para agradarle a Dios, pero era un círculo vicioso de que eso no hacía
que mi vida espiritual cambiara. Es como te sentías vacío, tratabas de hacer cosas que solo te traían más vacío y eso se repetía y se repetía. Exacto. Entonces estaba como en ese círculo de sentirme vacío espiritualmente, estancado, pero esforzándome por agregar más cosas y que traían aún más vacío y no cambiaba. En mi caso, el ejemplo es, obviamente que yo tenía muchas mentiras en mi mente antes de venir a Cristo, pero creo que unas de las mentiras que seguían causando daño en mi vida era que yo me sentía rechazada. Entonces, en mi mente yo pensaba que no era suficiente. Tenía pensamientos de insuficiencia, sentimientos de rechazo y de no sentirme amada. Entonces, eso me llevaba a comportarme de manera insegura, a buscar aceptación en personas equivocadas, en lugares equivocados, en personas, porque realmente nada va a hacerme sentir aceptada, amada, valiosa, completa, suficiente, más que Cristo. Entonces yo buscaba esos sentimientos de aceptación, amor, valor en personas, en novios, en amistades, que realmente me causaban, como tú dices, más vacío, más insatisfacción, el sentirme aún menos valiosa. Al final, una vez de buscar llenarme en eso, terminaba más vacía. ¿Y qué fue lo que cambió? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sabía que yo era salvo. Yo sabía que ya Dios me había perdonado. Pero estaba estancado espiritualmente y tratando de esforzarme por agradar a Dios aún, aunque ya era salvo, ¿no? Así Entonces, es. ¿qué fue en tu caso tal vez lo que hizo ese cambio? Para que dejaras de vivir de esa forma. Creo que entender estas verdades, que es lo que vamos a ver hoy. Como hay dos realidades que queremos mencionarles a ustedes. Y la primera es que cuando creímos en Cristo, Él nos dio una nueva identidad. Él nos hizo nuevos. Y esto es una realidad que vemos en 2 Corintios 5:17. Es la realidad. Él nos hizo nuevos. Entonces, creo que el hecho de que yo me siga sintiendo sucia, vacía, insatisfecha, todo eso, debo yo saber que es mentira. Porque la realidad es que yo he sido hecha nueva, ¿no? Esa es una realidad. Yo tengo una nueva identidad. Yo ya no soy quien era antes. Y la segunda realidad es que Él todavía quiere transformarnos. Y aunque esas dos cosas pueden sonar contradictorias, en realidad no lo son. No son contradictorias, ¿no? La respuesta es que en realidad hemos recibido una nueva identidad, pero aún no vivimos de acuerdo a esa identidad. Y ahí es donde viene la transformación, alinear nuestra mente, nuestra vida a nuestra nueva identidad. Sí, y esto es clave entender, porque hablamos en el episodio anterior de que nosotros ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Entonces nuestra nueva identidad está por nuestra vida en Cristo, ¿no? Por nuestra posición que ahora tenemos en Cristo. Ahora, esto se da en el área de nuestro espíritu, ¿no? Que hablábamos de que en Adán nosotros estábamos espiritualmente muertos y no podíamos relacionarnos con Dios. Pero en Cristo nos ha sido dado un nuevo espíritu y por eso ahora podemos relacionarnos con Dios. Ahora estamos cerca de Dios y toda la plenitud de Cristo la tenemos nosotros, pero esa identidad está en el espíritu. Y ahora es cómo nosotros vivimos la realidad o el todos los días a partir de nuestra nueva identidad. Y es ahí donde entra ahora la parte del alma, ¿no? Que son nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Es lo que nos permite relacionarnos entre nosotros y con el mundo, ¿no? Con todo lo que vivimos día a día. Entonces, ahora Dios quiere transformar esta parte a partir de la nueva identidad que ya tenemos en el espíritu. Alinear nuestra alma, como bien dijiste, mente, voluntad y emociones a nuestra nueva identidad. Que eso se alinee es un proceso, como lo dice el título de este episodio. El proceso en el que Dios va a transformar nuestra vida a nuestra nueva identidad. Alinear nuestra mente, voluntad y emociones a nuestra nueva identidad. Y bueno, quiero enfatizar que estas dos verdades no se contradicen. Tenemos una nueva identidad, pero aún así Dios quiere transformarnos. Esas dos ideas se complementan. Él quiere transformar
nuestra vida. Y quisiera poner un ejemplo que venía a mi mente cuando estábamos estudiando esto, y es el ejemplo de nuestro hijo más pequeño, que es Ezra. Y él nació en Ecuador, hijo de papá argentino y mamá mexicana, ¿no? Nuestro deseo es hacerle en algún momento la nacionalidad argentina. Y lo más probable es que aunque él tenga un pasaporte argentino, al haber vivido su niñez, por lo menos en Cuenca, él va a seguirse comportando, va a seguir hablando como cuencano, va a seguir teniendo gustos de cuencano, la forma en la que se come aquí. Toda su persona, su comportamiento te va a decir que él nació en Ecuador, ¿sí? Ahora, si él tiene la nacionalidad argentina y tiene un pasaporte que dice que él es argentino, no, pero él se comporta como cuencano. Entonces, ¿no es argentino? No, sí es. Sí es argentino, porque tiene un pasaporte que lo dice. Es argentino, aunque todo su comportamiento todavía sea como un cuencano. Entonces, es un ejemplo simplemente para hacernos ver la realidad espiritual que ahora nosotros estamos viviendo en Cristo. Uh-huh. Probablemente cuando venimos a Cristo tenemos muchas mentiras que estamos creyendo, que ahora vamos a ver eso, y comportamientos, emociones, pensamientos, como una persona sin Cristo. Tenemos todo eso tan impregnado en nosotros, pero venimos a Cristo, se nos da una nueva identidad, pero yo me sigo comportando todavía como sin Cristo. Pero empiezo ese proceso de venir a ser transformado por Dios a mi nueva identidad. Uh-huh. Y creo que Filipenses lo resume. Uh-huh. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: uh-huh. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uh-huh. Entonces vemos aquí este proceso, ¿no? Y la transformación que Dios va a hacer en nuestras vidas. Uh-huh. Es un proceso, no es una carrera, no uh-huh. es instantánea, uh-huh. que es algo que va casi contracultural, ¿no? Porque vivimos en tiempos donde todo lo queremos de manera instantánea. Sí. Pero esta transformación que Dios va a hacer en nosotros es un proceso constante que va a durar hasta que Cristo venga por su iglesia. Y muchas veces nos desesperamos y tratamos de fingir, como, ay, yo no puedo, bueno, ahora entonces voy a fingir. Uh-huh. Voy a tal vez actuar o decir de que no, que todo está bien, cuando en realidad no, estoy en un proceso con el Señor, en donde Él está transformando para llevarme a ser conforme a la imagen de su Hijo. Sí. Pero muy bien, entremos a responder la pregunta, ¿te parece? Ya. ¿Por qué estoy eligiendo aún vivir desde mi vieja identidad cuando ya poseo una nueva identidad? Y bueno, la verdad es que como hablaste, Dios remueve nuestro espíritu humano, nuestra vieja identidad, y lo sustituye con un nuevo corazón, como dice Ezequiel, uh-huh. el profeta. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Sensible a su palabra. Entonces Él nos da un nuevo espíritu humano con una nueva identidad. El problema es que a pesar de eso, nuestra alma, como bien dijiste, necesita ser transformada. Alma entendiéndose como mente, voluntad y emociones. Y vamos a empezar por la mente, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo es que nuestra mente todavía contiene falsas creencias de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, que lo que tú piensas acerca de ti mismo contiene falsas creencias acerca de ti mismo. Y quiero ser bien clara en esto. Lo que piensas acerca de ti uh-huh. es lo que crees acerca de ti, ¿sí? Entonces, en tu mente, tú posees falsas creencias acerca de ti mismo. Entonces, Dios quiere utilizar su verdad, como dice Romanos, para transformarnos. Sí, y bueno, aquí voy a leer Romanos 12:2. Uh-huh. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación uh-huh. de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, uh-huh. agradable y perfecta. Y está hablando de esta transformación de nuestra mente, porque como hemos hablado, muchas veces nosotros recibimos ciertas maneras o ciertos tratos que luego terminan haciéndonos creer que somos eso, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que hemos dicho es que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Uh-huh. Y si estamos creyendo mentiras, uh-huh. nuestra vida se va a reflejar en mentiras, ¿no? Sí. Entonces,
esta transformación de la mente es cuando empiezo a ver la verdad de Dios, como por ejemplo que ahora tengo una nueva identidad, pero en mi mente he recibido tantas mentiras que se han convertido en verdades para mí, que es una lucha poder vivir estas nuevas verdades. ¿No? Entonces es ahí donde entra el proceso de Dios de ir transformando, de ir quitando esas mentiras y cambiándolas por la verdad de Dios. En la página 60 del libro que les comentamos al principio, ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? En la página 60 hay un ejemplo que Bill utiliza. Bill es el autor de los materiales de Cristo es Vida, y lo voy a leer para ustedes. Dice: compartí que yo tenía una lucha con el temor y el rechazo. Estas eran una realidad tan fuerte para mí que al principio, cuando leí en la palabra de Dios que en mi verdadera identidad soy valiente y aceptado, no creía que esas cosas eran ciertas para mí. Ahora bien, el hecho de que yo no creía que la verdad de Dios era verdad en mí en aquel tiempo, eso no cambió el hecho de que era la verdad. A medida que Dios comenzó la renovación de mi mente a su verdad, empecé a creer que en realidad soy valiente y aceptado. Entonces, es un ejemplo de cómo la mentira que yo creí se confronta con la verdad de Dios en la palabra, y ahí es el momento, en esa confrontación de decir, lo que yo estoy creyendo no coincide con lo que dice la Biblia, elegir creer que lo que la Biblia dice es verdad, no lo que dice mi mente o las personas a mi alrededor, como tú decías. Sí, y esto es muy común que nos pase. Es muy común que, como hemos creído por tanto tiempo mentiras, cuando vemos la verdad de la palabra de Dios, tal vez aún inconscientemente seguimos creyendo nuestra mentira. Sí. Aún inconscientemente seguimos rechazando la verdad porque la hemos creído por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa mentira o nuestra falsa creencia, aún en cuanto a Dios, porque podemos creer de que Dios es un Dios tirano que solo quiere Él mandar de cierta manera. Entonces la vida no para los creyentes es aburrida porque es un Dios tirano simplemente dando órdenes. Y cuando vemos que Dios es amor y que todo lo que hace es amor, aún hay una lucha en nosotros por creer esa verdad, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese proceso de renovar nuestra mente a la verdad de Dios. Y cuando vamos haciendo eso, como dice Romano, comprobamos quién es Dios, cómo es Él y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Bien, vamos al número 2. Tenemos 3 partes que componen nuestra alma: mente, y vamos ahora con emociones. Y sabes que nuestras emociones antes de Cristo, al llegar a Cristo, son emociones que están dañadas al estar ligadas a falsas creencias, ¿sí? Estas emociones surgen a partir de nuestras falsas creencias. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el ejemplo que di al principio, yo estoy pensando que soy rechazada, que todos me rechazan. Entonces yo estoy creyendo que no soy amada. Eso me lleva a tener sentimientos de que no valgo nada. Entonces yo me empiezo a sentir que no soy amada. Yo empiezo a sentir que estoy abandonada, rechazada, sola. Entonces lo que yo pienso de pronto daña mis emociones y afecta el cómo yo me siento. Y van de la mano también, porque se vuelve tal vez una cadena o un círculo vicioso, ¿no? Como dice, o sea, yo pienso que no soy amada. Entonces me siento mal, sin valor. Me siento sin valor. Entonces, como me siento sin valor, vuelve el pensamiento a no soy amada, me tratan mal, no valgo nada. Están muy ligados esos dos. Nuestros pensamientos van a afectar nuestras emociones, y a eso vamos a llamar emociones dañadas, como un nuevo término que manejaremos hoy. Entonces, esas emociones dañadas, esos sentimientos, cuando continúan y nosotros, abrazamos esos pensamientos, esos sentimientos, sí, es que yo me siento así, yo me siento mal. Cuando nosotros abrazamos eso
eso crece en nosotros. Y sabes que esto me pareció súper interesante como Bill lo plantea, porque él dice que el pensamiento me lleva a sentir, y ese sentimiento, vamos a poner el ejemplo de la inseguridad. Yo pienso que soy insuficiente, por lo tanto me siento insegura. Y cuando eso crece y continúa en el tiempo, ya no es que me siento insegura. El me siento se transforma en yo soy. Entonces ahora no es me siento, tengo sentimientos de inseguridad. Ahora es yo soy insegura. Qué increíble, ¿no? Como Sí. eso, porque el quién soy es mi identidad. Y yo la estoy definiendo no por lo que Dios dice que soy, sino por mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, mis sentimientos están definiendo mi identidad, están definiendo quién yo soy. Sí. Y esto es algo que se vuelve, vuelvo a repetir, esa lucha, ¿no? Entre Sí. lo que dice la verdad de Dios y todo lo que yo estoy creyendo, ¿no? Entonces, por eso también es importante lo que hemos hablado de los pasos de fe. Y se me viene a la mente que este versículo que dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la verdad de Dios, pero aún seguimos creyendo las falsas creencias, aún tenemos pensamientos que son erróneos, pensamientos que son mentiras. Emociones dañadas. Eso me hace llevar a que tengo emociones dañadas, que me siento inseguro, me siento con miedo, me siento sin valor. Y eso a lo largo del tiempo se terminan definiendo en yo soy de esa forma, y esto termina afectando mi relación con Dios, porque empiezo a creer que Dios me ve de esa forma. Empiezo a creer que Dios me ve como alguien insuficiente, que Dios me ve como alguien que no vale la pena. Pero sin embargo, Dios nos ve en Cristo y en nuestra posición que ahora tenemos en Cristo, en esta nueva identidad de que estamos completos, como decía que veíamos en Colosenses 2, el episodio pasado. Entonces otra vez vuelvo a repetir, es este proceso de renovar nuestra mente a la verdad de Dios. Y cuando renovamos la mente a la verdad de Dios, las emociones dañadas ya no tienen de dónde agarrarse. Claro. Por ejemplo, ¿no? Si ahora sé que yo estoy completo en Cristo, que toda la suficiencia está en Cristo, es, bueno, ahora yo doy un paso de fe para creer que estoy completo en Cristo y tengo toda su suficiencia. Entonces, cuando empiezo a sentirme insuficiente, ya no tiene de dónde agarrarse. Yo soy insuficiente porque no, estoy creyendo la verdad. Entonces, esas emociones dañadas, Dios las empieza a sanar. Y acá en la Biblia hay un versículo clave en esto de cuál es la solución para mis emociones dañadas, o mejor dicho, quién es la solución para las emociones dañadas, y es en Salmo 147, versículo 3, que dice: Él restaura a los abatidos de corazón y les venda sus heridas. Él sana a los heridos de corazón. Entonces, esas heridas que tenemos en nuestras emociones, causadas muchas veces por otras personas y por nosotros mismos, por nuestra propia mente, esas emociones, Dios quiere sanarlas. No solamente puede hacerlo, sino que Él quiere, porque Él sana a los heridos del corazón. Entonces, vemos que la solución para nuestras heridas o nuestras emociones dañadas es Dios. Dios promete hacerlo y Él quiere ser, como bien decías, esa fuente del yo soy. De cuando nosotros creemos quién soy, eso está en Cristo. No está en lo que yo pienso, no está en lo que yo siento, no está en lo que mi esposo me hizo sentir, no está en lo que mis padres me hicieron sentir, no está en lo que mis amigos o compañeros me hicieron sentir. Realmente quien yo soy está en Cristo. Que es lo que bien decías. ¿Y cómo hacemos para experimentar esta sanidad? Sí. ¿Cuál es
nuestro rol o nuestro papel, ¿no? Porque sabemos, otra vez, podemos llegar a lo mismo de como empezamos este capítulo, ¿no? Estoy sabiendo y conozco que Dios quiere sanarme, pero ¿cómo lo hago real? ¿Cómo lo experimento en mi vida? Y aquí es donde viene el punto número 3. Hemos visto mente, hemos visto emociones y el punto 3 es voluntad. Y aquí es donde, como tú dices, se hace real o práctico, porque la voluntad es el tomar decisiones en base a, ¿sí? Las decisiones que tomamos basadas ¿en qué? Entonces, lo normal antes de venir a Cristo es tomar decisiones basadas en nuestros pensamientos, que son falsas creencias antes de conocer la verdad de Dios. Entonces, tomamos decisiones basadas en nuestras falsas creencias y en nuestras emociones dañadas. Esa es la realidad antes de Cristo. Pero ahora, en Cristo, nosotros tomamos decisiones basadas en lo que Dios dice, en lo que Dios dice de sí mismo y en lo que Dios dice que yo soy, que es mi nueva identidad. Entonces, aquí en nuestra voluntad es donde podemos ver el reflejo o el resultado de lo que está pasando internamente, digamos, ¿no? Porque son esas decisiones las que se van a ver, las que tú vas a notar en el matrimonio. Como mi esposo, tú vas a ver cómo yo estoy decidiendo, aunque tal vez no te vas a dar cuenta lo que yo estoy pensando o sintiendo, pero el resultado de mis pensamientos y mis emociones se va a ver a través de mis acciones, de mis decisiones. Y eso es el reflejo, eso es mi voluntad, cómo se refleja hacia afuera, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos. Y el primero es un ejemplo negativo. Y este ejemplo negativo dice, ¿no? Es nuestra alma antes de ser transformada. Ahí va un ejemplo negativo de nuestra alma antes de ser transformada. Y es, en mi mente yo pienso o creo que no soy amada. En mis emociones me siento rechazada, sin valor, abandonada, ignorada. En mi voluntad, ¿qué es lo que pasa? ¿Me comporto de manera agresiva? ¿Soy indiferente con mi esposo? ¿Ignoro a mi esposo? ¿O me siento una víctima que me lleva a ser complaciente o tratar de ser controladora y manipuladora? ¿Por qué? Porque no me siento amada. Porque hay algo en mi corazón que no está satisfecho. Entonces, tú vas a ver el resultado, que es la voluntad, es decir, la toma de decisiones, pero ese es el resultado de lo que hay en mi mente y lo que yo siento en mis emociones. Ese es un ejemplo negativo, ¿no? Sí. No sé si quieres ver el ejemplo positivo. Tal vez antes de ver el ejemplo negativo, podemos el ejemplo positivo, podemos ver esto que es un resumen de lo que es Gálatas 5, ¿no? Sí, cuando habla del fruto del espíritu y de la carne. Entonces ahí en Gálatas 5:19 empieza a hablar de estas cosas de la carne o estos comportamientos carnales, porque es como se exterioriza cuando nosotros estamos viviendo de nuestras falsas creencias, de los pensamientos erróneos, de las emociones dañadas, y salen a la vista estos comportamientos, ¿no? Entonces es importante ver o cuando empiezan a... tal vez esto sea como una alerta, ¿no? Cuando vemos estos comportamientos, es decir, estoy viviendo o estoy... estoy viviendo de mis emociones dañadas o de mis falsos pensamientos, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ir con el ejemplo positivo, ¿no? Que es, estoy pensando que soy insuficiente, entonces vienen esos sentimientos de insuficiencia o esos sentimientos de inseguridad. Incapacidad, de incapacidad. Sin embargo, es ahora, ¿cómo respondo de acuerdo a la verdad? Sí. ¿No? Porque ahora sé que en Cristo soy suficiente. Entonces, ahora mi voluntad, aunque yo me siento insuficiente y tengo el pensamiento de insuficiencia, doy un paso de fe y veo la verdad de Dios. Sí. Y como dice en 2 de Corintios, que 12:19, que Jesús, Dios le está diciendo a Pablo, bástate en mi gracia, ¿no? Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y otro versículo también es Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces es ahora,
veo la verdad de Dios y aunque mi pensamiento y mis sentimientos son diferentes, son dañados, respondo con un paso de fe y le digo, Dios, llévame a creer tu verdad, ¿no? Y acá es donde hay una verdad clara, una verdad clave, porque es estar seguros de lo que Dios dice es verdad. Así es. Aunque yo me siento insuficiente, aunque yo me siento incapaz, sé que no lo soy. Entonces, no importa lo que siento, importa lo que ahora sé, conforme a la verdad de Dios. Y entonces, de esa manera, alineo mi vida a mi nueva identidad. Ahora, en Cristo, yo soy capaz de mi papel como madre, tu papel como padre. Exacto. Yo me siento que la tarea es muy grande y me siento incapaz para ser una buena madre, pero yo sé que en Cristo yo soy capaz por su poder en mí. O en la iglesia. En la iglesia muchas veces nosotros no queremos servir porque, no, mira, ya está él que lo hace mucho mejor. Pero Dios nos ha dado dones a nosotros para que podamos servir en la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entonces Dios va a usarnos. Y por eso volvemos a repetir que esto es un proceso. Porque hemos creído por mucho tiempo mentiras que han definido nuestra identidad. Entonces ahora a la luz de la verdad, empiezo a dar pasos de fe que necesito sostener en el tiempo. Porque el cambio no es inmediato. La transformación de Dios no va a ser inmediata. Así de es. que Dios dice que soy suficiente, entonces listo, ya me siento suficiente, sino que y me comporto de esa forma, sino que es un proceso de sostener a lo largo del tiempo, ir dando pasos de fe para que Dios haga la transformación. Y a lo largo del tiempo vamos a ir experimentando estos cambios. Y el poder y la victoria de Dios en nuestra vida y cómo nuestra vida y nuestras decisiones van a reflejar ese poder de Dios, esa suficiencia de Cristo, esa seguridad de Cristo en nosotros. Pero es un proceso. Y también quería mencionar aquí que aun cuando nuestros pensamientos nos llevan todavía a emociones dañadas y aunque en nuestra voluntad respondamos ya no como antes, tomando decisiones que nos llevan a comportamientos carnales, como mencionabas en Gálatas, sino que ahora en nuestra voluntad transformada por Dios podemos responder de una manera diferente, confiando en Dios, como dijiste, paso de fe, que es confiar en Dios y en su verdad. Va a llegar un momento con el tiempo en el que también nuestras emociones y nuestros pensamientos van a ser transformados. Sí, tal vez sea bueno, no sé, decir cómo es un paso de fe. O qué es un paso de fe para empezar a experimentar, para ver esta transformación en el tiempo de Dios. ¿Cómo tú darías un paso de fe? Es esa confianza. Es cuando yo no me siento amada. Yo te contaba anoche, yo te decía, por mucho tiempo yo esperaba encontrar en ti una satisfacción que tú no puedes darme. Por mucho tiempo yo buscaba que tú suplieras mis necesidades emocionales y tú no puedes darme eso. Entonces, para mí, un paso de fe es creer la verdad de Dios. En Dios soy completamente amada. Si un día yo estoy sola en casa y ustedes quizás mujeres me entenderán que estamos tal vez pensando en que lo que nuestro esposo no hizo, lo que dejó de hacer, lo que se le olvidó, entonces estoy pensando, ay, él no me ama realmente, y decir no es verdad, porque el amor absoluto, sin límites, sin condiciones, el amor perfecto está en Dios, Padre, y en ti soy amada. Para mí un paso de fe es creerle a Dios en lugar de creerme a mí misma. Es ver las cosas o ver a la manera de Dios. Y eso también lo vemos o se logra cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, que Él se ha revelado a través de su palabra. Totalmente. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a confiar en Él. Y si nosotros no confiamos en Él, vamos a confiar en nosotros. Y no vamos a experimentar realmente la transformación de la que estamos hablando. Sí. Entonces, creo que esto de los pasos de fe es crucial, porque también para mí como hombre muchas veces me encuentro en situaciones que no sé qué hacer.
y no sé cómo resolverlas. Entonces, el otro día, esta semana hablábamos con los hombres en la iglesia y veíamos que Dios se ha revelado y que Él es la Trinidad y que Él es todopoderoso. Entonces, es simplemente decirle a Dios, yo no puedo, tú encárgate de producirlo, tú encárgate de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un paso de fe para mí como hombre, es cuando vienen esas situaciones, estoy incapaz, no sé qué hacer, voy a su palabra, sé que en Cristo estoy completo, sé que tengo toda la sabiduría de Dios. Entonces, Dios, estoy acá, no sé qué hacer, encárgate de hacerlo. Y es lo mismo en nuestra transformación. Dios, estoy pensando que no puedo ser un buen esposo, me siento totalmente incapaz. Te pido que lo hagas tú. Prodúcelo en mí, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que decimos. O sea, necesitamos sostener estos pasos de fe, de confiarle a Dios que Él se encargue de hacerlo. Y a lo largo del tiempo vamos a ver el resultado, vamos a ver la transformación. Aunque no sepamos el proceso, simplemente nos vamos a encontrar respondiendo en nuestra voluntad de manera diferente, ¿no? Así es. Y quisiéramos cerrar con una invitación o un llamado a los matrimonios, ¿no? Estos últimos ejemplos que pusimos son relacionados con nuestra relación matrimonial. Y sabes que una de las cosas más difíciles de sobrellevar en el matrimonio es cuando uno de los dos cónyuges se siente rechazado por el otro. Sabes que tratar de cambiar a tu cónyuge es rechazarlo. Y eso es percibido como rechazo, invalidación, falta de amor y respeto por el cónyuge que se siente rechazado. Entonces, cuando tú tratas de cambiar o criticas constantemente, señalas errores del otro, estás rechazando a tu cónyuge. Esos sentimientos son muy, muy comunes. Y queremos invitarles más bien a ver a su cónyuge como una persona que, si es creyente, él ha recibido una nueva identidad, así como tú. Él o ella ha recibido una nueva identidad. Entonces, ambos ahora están en un caminar en donde Dios anhela alinear su vida a su nueva identidad. Eso es realidad para ti y también para tu cónyuge. Entonces, quizás un ejercicio bueno como matrimonio pueda ser si tú te sientes lo suficientemente confiado o en confianza como para compartir tus falsas creencias con tu cónyuge, hazlo. Comparte esas falsas creencias, hablen juntos. Mi amor, estoy creyendo esto, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. Y oren juntos, ora con y por tu cónyuge. Y utilicen, pueden utilizar esta forma que lo hicimos ahora. Mi cónyuge, Dios, mi cónyuge está sintiendo esto, él está pensando esto. Te pido que lo sustituyas con la verdad que es esta, ¿sí? Sí, y ¿sabes qué? Ahora que estabas hablando de esto, en Cristo, en nuestra nueva identidad, nosotros ahora somos perdonados y podemos perdonar. Entonces, cuando vienen estas actitudes de que me siento, o sea, mi cónyuge está queriendo cambiarme, está criticando. Yo soy perdonado. Y por ese perdón, y porque ahora tengo la plenitud de Cristo, yo puedo perdonar. Sí. Y lo mismo es con el amor. Como el amor de Cristo está en mí, yo puedo amar incondicionalmente. Pero es igual, dar un paso de fe. Cuando estamos en ese proceso, es decir, Señor, necesito perdonar y no puedo, perdona tú. Señor, necesito amar incondicionalmente y me doy cuenta que no puedo, hazlo tú. Y en la lección 3 del libro hay una lista, estoy tratando de encontrar, hay una lista de todo lo que ahora tenemos por estar completos en Cristo y está en la página 47. Entonces, si en este ejercicio con tu cónyuge también puedes ir a la página 47 y ver todo lo que ahora eres capaz en Cristo. Lo que tenemos en Cristo. Y que se puedan animar el uno al otro como cónyuge en dar pasos de fe. Entonces, si este episodio realmente ha sido bueno para ti, te pedimos que le des un like, que lo puedas compartir y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por vernos. Chao. Chao.